Recientemente celebró el Auto Show de Detroit, que es el evento más importante del sector automotriz a nivel mundial. Se celebra allá en Detroit, presentan muchos vehículos. Detroit alguna vez fue la cuna del automóvil. Yo diría que ya no tanto, sí, no es que dejó de ser la cuna del automóvil, pero ya no es el epicentro porque se ha venido a menos esa ciudad y la industria ha cambiado de cara. De hecho, ese componente ha hecho que México se convierta en un país automotriz muy significativo, y fue particularmente importante este auto show porque pues estamos en la coyuntura de la renegociación del Telecán y hay muchos asuntos a considerar en esa materia, y por eso me da mucho gusto que esté aquí Cristian Moreno, ¿cuántas veces has ido al auto show? Si no mal hago la cuenta, 11. 11 veces. 11. O sea, que has visto de todo. Y mi primera pregunta para ti es, ¿cómo viste este auto show en función de lo que implica el Telecán, o se mantuvo separada la discusión de lo que presentaron con respecto al Telecán? No. De hecho, gran parte de la discusión giró en torno a esto. Lo mismo ocurrió el año pasado. Donald Trump ya era una figura importante en los pasillos del auto show. Sobre todo por las amenazas que constantemente estaba haciendo la planta de manufactura nacional. Acababa de ocurrir lo que pasó con San Luis y la planta de Ford. Así es que ahora, y antes de que ocurriera cualquier cosa, Sergio Marchionne citó a su pues ya tradicional conferencia de prensa. Ahí tocó algunos puntos importantes, y uno de ellos era finalmente cómo esta reforma fiscal en la Unión Americana afectó las decisiones que ellos tomaron. Desde hace un año había anticipado que dependiendo de cómo se viniera esta reforma, él podría tomar decisiones, y nos hizo una explicación que dio mucho sentido. Los vehículos que solo se fabrican para venderse en la Unión Americana, pues tienen mucho sentido que recuperen parte de lo que se ha invertido. México hoy fabricaba muchas RAM, entendamos a RAM como una marca. RAM no es solo una pick-up, son muchas pick-ups y son muchos niveles de equipamiento, muchos motores distintos y muchas capacidades. La que se llevaron de planta, de regreso a la planta de Warren allá en Michigan, con una inversión de $1,000 millones y pues una buena cantidad de empleos, es la grandota, es la que no se vende más que solamente allá. Y además muy lógico, ¿no? Porque reduce su riesgo, es decir, si la pick-up que producías en México está susceptible de entrar con un arancel de 35%, pues prodúcela allá y trae otro modelo a México. Claro. Porque hay que entender, y eso desde hace un año lo venimos platicando, Cristian, que a veces se interpreta pues rápidamente en la prensa como que, cierran una planta y la abren en China. No funciona así. No. Son proyectos de 2, 3 años. O más. Implica el desarrollo de proveeduría. Es decir, no es que apaga la planta, corre a los empleados y ahora abre una nueva. ¿No? Lo que hizo Ford, de hecho, por eso fue relativamente atípico, ¿no? Aunque después lo justificaron y dijeron, pues ya lo veníamos viendo. Seguramente lo venían viendo, pero sí fue una decisión diferente a la que vimos ahora recientemente. Un golpe de timón el de aquella ocasión. Ahora fue una negociación con mucho sentido que implica otros productos. O sea, en Detroit se presentan 4 grandes productos de distintos segmentos. Se presenta el Jetta, que se fabrica en Puebla. Se presenta el Forte, que se fabrica allá en Nuevo León, en Pesquería. Se presenta la Silverado, que es la Cheyenne en México. Y también se fabrica aquí en nuestro país, en la planta de Chevrolet. Se presenta también la nueva Ram 1500, que es la chiquita. Y también se va a fabricar aquí en Saltillo. Entonces, creo yo que México no está ajeno de las discusiones de la Unión Americana. No está ajeno de la producción. De hecho, Marchionne reconocía que era una camioneta que les iba a salir más cara, que era una camioneta que requería una inversión de $1,000 millones para llevársela de México a Michigan. Y bueno, de alguna forma tenía que asumir estos costos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor también era darle un poco el beneficio de la duda a la manufactura y a la inversión que ahorita está haciendo el gobierno de Estados Unidos para recuperar parte de la inversión. La reforma fiscal es otro factor. Ahora, hablando de Marchionne y vinculado a México, él decía, pues nos tenemos que reinventar porque vamos hacia un escenario en donde los vehículos individuales ya tendrán un peso no tan importante como el que hemos visto, es decir, serán flotas, vehículos que se utilizan a través de aplicaciones, como sabemos, es decir, flotas en donde ya no eres dueño de un vehículo. Y por otro lado, la automatización, y por otro lado, lo eléctrico. Y decía Marchionne, advertía, viniendo de él es importante, sobre todo porque además este año me parece deja la estafeta en FCA, pero decía, ese es el reto que tenemos y ya está encima. ¿Cómo juega México dentro de una nueva plataforma de producción en cuanto a vehículos autónomos? Que ahí sí no veo que tengamos valor agregado, salvo para ensamblar, pero eso va a ir perdiendo, digamos, su diferenciador. Y por el otro lado, en cuanto a trenes eléctricos, es decir, motores que pudiesen ser eléctricos. Tanto los autónomos como los eléctricos hoy son un gran proyecto, pero no son una realidad. Apenas el 1% de los autos que se compran
o se compraron en 2017 fueron de estas características. Sí, sí. Los niveles de autónomo se ven en prototipos, se ven en grandes proyectos para el mediano plazo, pero no son hoy un diferenciador en términos del volumen de los coches que se fabrican. En donde México sí puede ser muy competitivo en plataformas globales, en plataformas como las del Jetta, salvo China, el resto de los mercados reciben el Jetta que se hace en Puebla. En este caso, la sustitución del nuevo vehículo que va a tener RAM es un vehículo global, es decir, tú sacas de la producción la RAM Heavy Duty, pero incorporas otro vehículo de RAM más utilitario. Se habla de una pick-up mediana, más o menos del tamaño de Dakota, del tamaño de Ranger, del tamaño de Colorado, para que RAM regrese a ese nivel, en donde durante mucho tiempo se perdió la competitividad del precio, sobre todo, y pues dejaron de hacer la camioneta. Regresaría como una pick-up global o como un utilitario global. Entonces México puede incorporarse por la gran cantidad de tratados de libre comercio que tiene con otros mercados y con una exportación que sí puede ser de marcas americanas, pero manufacturando en México. No así los productos que son enteramente para Estados Unidos. O sea, no tiene sentido hacer productos para Estados Unidos si vas a tener toda esta serie pues de pérdida de beneficios a la hora de tratar de exportarlos de México a Estados Unidos, porque la Heavy Duty solo se vende en Estados Unidos. Oye, y hay otra noticia que se dio a conocer en estas semanas, no se dio a conocer en el Auto Show, pero sí fue importante, ¿sí? Y es la planta conjunta de Mazda y Toyota, que se inaugura en Estados Unidos. Yo tenía entendido que tenían una colaboración también aquí en México. ¿Afectó, no afectó? Y sobre todo, ¿consideras que sin la reforma fiscal y las posturas de Trump quizás hubiesen decidido por México, que en la región norteamericana me parece es lo más competitivo para producir coches? No creo que se hubieran decidido por México. ¿Por qué? Porque ya tienen su planta en México. Sí. La planta de Salamanca es una planta que actualmente tiene una capacidad de 250,000 vehículos. Parte de esta producción es para hacer un auto para la marca Toyota. Y ellos, los japoneses, tienen una forma distinta de entender la industria automotriz. Hacen plantas para varias marcas. Es decir, tú, no importa que la planta se llame Mazda, que no se llama así, también puedes producirle a otras marcas hermanas. Y los japoneses llegan, ya sabes, en desbandada. ¿Por qué no creo que hubiéramos podido atraer esta planta de manufactura? Porque les faltaba un poco de posicionamiento en Estados Unidos. Mazda en su momento tuvo una gran alianza con Ford y producían el Mazda 6 en la misma planta donde se hacía el Fusion. Perdieron esta oportunidad y actualmente tienen la renegociación para hacer un vehículo en Estados Unidos. Tienen otra negociación, por ejemplo, Mazda le fabrica a Fiat un convertible, el 128 Spider. Entonces, estas negociaciones de poder hacer un auto de una marca en una planta distinta están adentro. Creo que hubiera podido ser interesante ver cómo en el mediano plazo se atraen nuevas inversiones siempre y cuando hoy queden claras las reglas del juego. No lo están. Están negociándose y todo el mundo está asumiendo los costos y viendo mínimos y máximos. Si les va muy mal, pues el coche va a salir muy caro y va a tener un 35% de arancel. Vimos muchos autos que aún con esto serían competitivos. Todos los coches alemanes, todos los Mercedes-Benz. Bueno, hay que ver cuánto gana un ingeniero mexicano y uno estadounidense o alguien en la línea de producción, ¿no? Así lo es. Que no debería ser nuestro diferenciador, es decir, el salario. Pero hoy una parte lo es, yo creo que otro es la logística y otras cosas, ¿no? Porque también no lo hacemos mal, ¿no? La línea que decías tú, la línea de proveeduría es bien importante y no puedes de un día para otro decirle a Michigan, ok, bueno, hacías coches de este tipo, ahora va a ser otros coches de otro tipo, ¿no? Superdeportivos. No los hacen. Sí. Autos con cierto tema de la calidad de la mano de obra más artesanal. Y no barato, además, ¿no? Es decir, porque esa mano de obra no solo es el trabajador que está en la línea de producción y la expertise que pueda tener y que cobra una décima parte o menos que su equivalente en Estados Unidos, sino el proveedor pues también emplea personas. Claro, ¿no? Y las personas cobran en dólares o cobran en pesos. Mira, un ejemplo bien fácil, y aquí que la gente lo vea y vean cómo no puedes mudar de un día para otro una planta así. La planta que tiene hoy Volkswagen en Estados Unidos, en donde hacen el Passat grande. Esa planta tiene gran parte de la línea de proveeduría sustentada en lo que hace Puebla. Puebla es la que le manda gran parte de los insumos, gran parte de los proveedores, gran parte de esta construcción para el Passat. Que lo hagas allá, hazlo allá. Y lo mismo ocurre con marcas como BMW. Ellos tienen una planta en Spartanburg, allá en Estados Unidos. Aquí tienen una pequeña que apenas se está construyendo, pero una de las oficinas más grandes de compras en el mundo, tan grande como la de Alemania o como la de China, es México. Oye, y más allá de Marchione, ¿qué otro CEO te llamó la atención por el mensaje que dio en este momento coyuntural que estamos viendo? Fíjate que creo que la gente de Ford está entendiendo una vez más el concepto de movilidad como un concepto en el mediano plazo. Yo creo que lo que pasaba con Mark Fields era que estaba muy enfocado en el futuro. Él hablaba de los coches autónomos. Las Vegas hace un año estuvo ahí. Los coches eléctricos. Viviendo. Y se olvidaba de lo que ocurría hoy. Yo creo que el nuevo CEO de Ford
retomó el auto que estás vendiendo ahorita. Eso me llamó la atención. Y otro CEO que me llamó la Carlos atención. Ghosn ahora no lo vi tan brillante. No tan activo, porque recuerda que ahorita está dejando un poco la estafeta de una marca para retomar la actividad de Mitsubishi. Mitsubishi tiene mucho más operaciones en Asia y no lo vi tan activo como en otros años. El que está tomando ahí la batuta es José Muñoz, quien fuera presidente de Nissan Mexicana. Y ahí el peso específico que está adquiriendo Nissan Mexicana en la Unión Americana es muy importante por la cantidad de vehículos que se venden, por la cantidad de vehículos que se fabrican y por la cantidad de proveedores que una vez más tienen las plantas de Aguascalientes y de Civac aquí en México. Mari Barra por ahí se pronunció confianza en el Telecam, pero tampoco la vi en cuanto a producto. Yo no la vi involucrada, no como el año pasado, que dijo, vamos a traer una planta, bueno, una producción de la planta de Canadá a México con la nueva Terrain. No la vi tan arrojada como el año pasado. Sí, le dio el voto de confianza a México porque Silverado, la pick-up que se vende allá en Estados Unidos, se va a hacer aquí en México, pero no los vi con el mismo grado de riesgo que tomaron el año pasado al tomar una postura u otra. Por último, ¿Matthias Müller ya recuperó a Volkswagen o no después del descalabro de 2015? Debo decir que no solo lo recuperó, sino hoy, como la marca que más autos vende en el mundo, demostró que tenía la razón. Volkswagen. Muy bien, Cristian, siempre un gusto platicar contigo. Recorrimos el sector automotriz en 8 minutos, nada mal. Vamos a hacer un